Es decir, los medios nos sirven a nosotros para difundir el mensaje del Evangelio. Es una gran bendición, hay que aprovecharlo. Gloria a Dios. Busquemos en la palabra de Dios, mis hermanos, Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 17. Vamos a estar ahí leyendo unos 3 versículos a partir del 17. Evangelio según el teólogo Juan. Gloria a Dios. Sí, Evangelio según el apóstol Juan o el teólogo Juan. Capítulo 17, versículo del 17 al 19. Gloria a Dios. El poder de Jesús. Cuando lo encuentre me lo confirma con amén. Juan 17, 27 en adelante. Juan capítulo 17, versículos 17, 18 y 19. Amén, gloria a Dios. ¿Está bien? Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos entonces a dar lectura a este pasaje. Quiero que lo leamos juntos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos estén santificados en la verdad. Esta es palabra de Dios. Oramos, Señor Jesús, en esta hora le doy gracias por su palabra, por la oportunidad que nos da de estar en su casa y por la oportunidad que nos da de adorar, por la oportunidad que nos da de orar, por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra. En esta hora, Señor, me consagro para poder entregar el mensaje de su palabra, que su palabra cumpla el propósito para la cual es enviada. En esta hora, en el nombre de Jesús, reprendo toda oposición del enemigo, todo espíritu que se mueve en el aire sea atado, expulsado fuera. En el nombre de Jesús, altos principados, potestades, dominadores, huestes espirituales de maldad, alto reprendo todo espíritu maligno, toda obra de la oscuridad, todo espíritu que se mueve en las regiones celestes, todo espíritu que se mueve en el aire, alto a escorpiones, serpientes, todo poder del enemigo es atado y expulsado fuera. En el nombre de Jesús, reprendo toda fuerza oculta y desato el poder de su gracia, el poder de su espíritu, que su palabra nos pueda edificar, que su palabra nos pueda bendecir, que pueda haber libertad al cautivo, restauración al caído, salvación al perdido, para gloria de su gracia, su nombre, Señor Jesús. He orado en acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos en un buen tiempo, mis hermanos. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Estamos bendecidos porque el Señor Jesucristo nos ha bendecido. Dice el apóstol Pablo en una carta que el Padre Celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y al mismo tiempo también el Señor nos bendice con bendiciones materiales también, pero lo más relevante, lo más importante es lo espiritual. Así es, amén. Lo espiritual es lo primero, lo espiritual es lo prioritario, lo espiritual es lo más importante. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Amén. Yo así lo creo porque el Señor Jesucristo así lo enseñó, los apóstoles así lo enseñaban, y todos los eruditos o maestros de sana doctrina así lo enseñan. Amén, gloria a Dios. Muy bien, el tema que tenemos de estudio, mis hermanos, es la importancia de la santidad para la venida de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo viene por su pueblo? Amén. Viene aunque la gente no crea o no quiera creer, porque es que, como dicen algunos, hermano o hermana, no se trata de que tú creas o no creas, es que es un hecho, Amén. Así que Él así lo va a hacer. Gloria a Dios. Si Él lo ha dicho, es así como va a suceder. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, estamos bendecidos. Tema general: la importancia de la santidad para la venida del Señor Jesucristo. En este tiempo, más que en otro tiempo, nosotros vemos las señales de los tiempos que están corriendo rápidas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Recuerdo yo esa profecía que el Espíritu Santo me dio hace años atrás, y que el Señor siempre me la sigue recalcando para que yo siempre la siga predicando. Aleluya. Al principio de este año, los 4 jinetes del Apocalipsis avanzan sobre la faz de la tierra, y también me dijo algo también agregado: y el rey de Media está condenado. Se entiende que el rey de Media, hermanos, en una relación bíblica era un pueblo aliado de Persia, y en
algún momento dado ellos se aliaron en alianzas políticas, se fusionaron después del siglo III después de Cristo, según desaparece así la nación como media, pero bueno, quedaron ahí los persas y son los mismos, medos y persas, y según lo que enseña la escritura y la Aleluya. historia, pues Persia y Media en la época antigua ahora es Irán, Amén. y resulta que ahora pues está en guerra Israel frente a Irán. Muy bien. Es parte de la profecía bíblica, sí, porque se va a llegar a dar lo que es la batalla del Salmo 83. Aleluya. Y la batalla del Salmo 83 es antes del arrebatamiento. La batalla del Salmo 83 es el principio de la gran tribulación y es donde el Señor defiende a Israel con la llegada del gran dragón rojo, que ustedes ya saben que es. Pero el Señor tiene propósito para Israel y Israel sigue adelante y el pueblo del Señor también tiene que seguir adelante. Porque Israel es el reloj profético de Dios, pero la iglesia está más bendecida que Israel. ¿Saben por qué? Porque nosotros ya tenemos la salvación y ellos, excepto un pequeño grupo, como los 144,000 que ya están salvos porque han creído en el Señor, porque son siervos del Señor Jesucristo, bueno, pero la nación toda, que son millones, bueno, no han sido salvos, pero van a ser salvos, gloria a Dios. Así que son nuestros hermanos los israelitas, sí. Amamos a Israel, sí. Bendecimos a Israel, sí. En la parábola que el Señor entrega del padre y los dos hijos, se recuerda el hijo mayor y el menor. Bueno, el hijo mayor representa a Israel y el hijo menor representa a la iglesia. Pero ya tiene ahí un sermón el hermano pastor. Bueno, muy bien, mis hermanos. El subtema que tengo acá es el divorcio que no corrompe versus el matrimonio que santifica. Usted debe saber de que hay muchas desviaciones respecto a estos temas que son de santidad. Aleluya. Y si usted no está bien informado o no está bien conocedor de este tema, es mejor que ahora abra los ojos, porque nosotros le enseñamos conforme a la verdad de la palabra de Dios, así como lo dice aquí el Señor Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es una oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo al Padre Yahvé, o nuestro Padre Yahvé, nuestro Padre Jehová. Es la oración sumo sacerdotal, porque el Señor Jesucristo tiene los oficios santos de ser sacerdote, ser profeta y también ser rey. En esta parte está él en la función de sacerdote. Acuérdense que él vino a nosotros, dice la palabra del Señor, se manifestó, se encarnó, vivió como un ser humano y hizo expiación por nosotros para que nosotros ahora, por el sacrificio que él mismo como sacerdote se ofreció, entonces ahora tengamos salvación, tengamos perdón de pecados y todos los beneficios que enseña la palabra de Dios. Y ahora dice la palabra del Señor que él intercede por nosotros como también sacerdote delante del Padre, sumo sacerdote. O sea, todavía él tiene ese oficio santo, gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseña la verdad tal como es, y por eso nosotros tenemos que prestar atención. Habíamos abordado la primera vez el punto del divorcio que no corrompe a los cónyuges. Cuando una persona se ha casado por primera vez, pero por circunstancias ajenas o por circunstancias pues difíciles, decide romper el matrimonio, ese vínculo, entonces se divorcia. Hay dos causas que no la llevan al pecado del adulterio. Nosotros lo analizamos, lo estudiamos conforme a la palabra de Dios por causa de fornicación. Y allí todavía, según lo que enseña el Señor Jesús y enseñó Moisés, por cierto, esa enseñanza, ¿verdad?, viene de la antigüedad, se podía volver a recasar tanto el varón como la mujer, pero la causa tenía que ser fornicación. Y nosotros definimos que fornicación es diferente a adulterio. Fornicación es una infidelidad previa al matrimonio, es decir, se da entendido que era durante el compromiso, durante el noviazgo. Y adulterio se entiende ya estando en el matrimonio. Si se da una infidelidad dentro del matrimonio, la alternativa que el Señor Jesús da y los apóstoles es perdonar y olvidar, o sea, eso se llama reconciliación y continuar juntos. O la otra alternativa es divorciarse por causa de la fe cristiana, pero no volver a casarse. Son dos alternativas. Y esas hay que tenerlas en cuenta. Usted y yo.
¿Cómo usted y yo? Dice el hermano, usted no está casado, usted no sabe. El hermano que está soltero, puede que más adelante case, el hermano que está soltero, puede que casa, no se sabe. Entonces, mis hermanos, la cosa es de que este tema afecta a todos, lo puede afectar en alguna faceta de su vida. Amén. Entonces, preste mucha atención. Aleluya. Gloria a Dios. Por causa de la fe cristiana, no puede volver a casarse. Ya estando dentro del matrimonio, se da la infidelidad, entonces solo son dos alternativas. Uno es perdonar y olvidar, continuar con el mismo cónyuge, o divorciarse y ya no volver a casarse, olvidarse de cualquier actividad en esa área. Por causa de la fe cristiana se puede divorciar y continúa en santidad, sí, pero en calidad de divorciado o divorciada, que es la parte, como diría, volver a la antigua manera de vivir, que era de soltero o soltera, vivir como un soltero, pues, ¿verdad? Para ser ya más claro en el mensaje. Muy bien. De esa manera, la persona se mantiene en santidad y no está en pecado de adulterio, que es el problema. Si se da un recasamiento después de otro casamiento. Sin embargo, si la persona muere, el cónyuge muere, cualquiera de los dos, sí se puede volver a casar, porque el casamiento es para solteros y para viudos. Pero en este caso, pues, la persona puede volver a casarse si es viuda, y lo puede hacer con otro soltero o con otro viudo. O sea, tener tacto de no casarse con, por ejemplo, una mujer que es viuda, entonces dice, bueno, ¿puedo volver a casar? Sí, se puede volver a casar, pero tenga cuidado con quién se va a casar, ¿verdad que sí? Tiene que estudiar bien y pedirle a Dios dirección. No vaya a ser que se vaya a casar con un hombre que ya está casado. O igual el varón, si es viuda y quiere volverse a casar, entonces tiene que pedir dirección a Dios por la mujer. No vaya a ser que la mujer esté casada y caiga en adulterio por ese recasamiento. Entonces, es de tener tacto con esto, porque si han habido tantas desviaciones en esta área, hay mucha desviación. Como lo decía la vez anterior, hay iglesias que lo tienen como regla, como norma, divorcio y recasamiento, y bien campantes, con el gran pecho saltado, como que si fuera un pavito real, el pastor ahí, casando y recasando, etcétera. Bueno, y delante de Dios los ángeles ahí tomando notas, que los ángeles escriben todo. Y están las escenas en el juicio previo, en el juicio final, todo se da como que si fuera una película. Y ahí está todo con fecha, con lugar, de todo, detalles, el año, el mes, la semana, el día, la hora y el segundo exacto con que él estaba haciendo eso. Entonces no va a haber excusa delante de Dios, excepto si hay reconciliación, en el sentido de que pide perdón por todo y empieza a hacer una reparación del error que cometió. Pero, ya le digo, en este punto hay muchos hermanos que están en problemas delante de Dios, porque el problema no es con los hombres, sino que es con Dios. Sí, se ejerce mal este tema. Punto número 2 que tenemos ahora, hermanos, espero que esté claro. Si hay alguna duda de esto, vamos otra vez a la enseñanza, volvamos, pero tenemos que tener claridad en esto, por eso lo traemos despacio. Punto 2, el matrimonio que santifica a los cónyuges. Fíjense bien, ¿qué es el merre? Hermano, ¿qué es el matrimonio? Matrimonio del griego gamo significa unión íntima, matrimonio. Esto es la relación amorosa, íntima y desinteresada entre un hombre y una mujer. Eso se llama monogamia. No va a ir a la poligamia de que, como en la época antigua, decía, que antes los reyes, hermanos, tenían múltiples esposas, sí, pero no estaban en santidad, excepto que se arrepintieron y fueron santos. En el tiempo antiguo, mis hermanos, siempre ha sido la regla que solo es entre un hombre y una mujer, solo es un matrimonio el que Dios acepta. ¿Y por qué aquellos que se casaron con tantas? Bueno, tuvieron sus consecuencias, nadie de ellos fue completamente feliz. Y no pregúntenle a Salomón, tenía 700 princesas, dice esta traducción, y otra dice 700 mujeres reinas, y aparte tenía
300 concubinas que venían siendo pues también mujeres de él, 1000. Ay, Dios mío, van a decir algunos. Este hombre era infeliz, hermano. Esas mujeres lo hicieron infeliz a ese varón. Y otra cosa es que lo llevaron a la apostasía espiritual más profunda de lo que ya estaba. Y si no hubiera sido por la sabiduría que Dios le dio a él, y él reacciona estando en la miseria y la desgracia, se arrepiente de corazón y Dios lo restaura y lo salva, él se hubiera perdido. Así es. Entonces, el matrimonio es una institución sagrada establecida por Yahvé Dios desde la creación. Génesis 2:24, ya vamos a ir por ahí. ¿Cuál es el propósito del marriage? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Dios, cuando hace algo, tiene propósito. Si hay alguien que tiene una mente infinitamente sabia, es Dios. Y para todo lo que Él ha creado, tiene propósito. Y Él creó el matrimonio con propósito. Ahora lo vamos a ver. Según la revelación bíblica, el propósito del matrimonio es cuádruple, es decir, tiene 4. Número 1, la continuidad de la raza humana. Vámonos a Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. ¿Qué dice ahí, hermano, hermana? El primero del propósito de Dios es un propósito, pero es cuádruple, es decir, tiene 4. Es la continuidad de la raza humana. Léalo, el hermano. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen, que Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, sobresalad y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Muchas gracias, hermano. Aquí estamos. Muy bien. Yahvé Dios, creador en el principio. Fíjense bien. Dios, por su posición, por su prerrogativa de ser Dios, fíjense bien, Él al principio, aún usando su palabra, pudo crear lo que existe. De ahí algunos se han derivado con una enseñanza errónea que usted puede, aún reproducir esto que Dios hace, y eso es un gran problema, porque hay que saber que Dios es todopoderoso y Dios es soberano, y solamente Él, de eso son sus atributos así: es todopoderoso, es omnipotente, lo conoce todo, omnisciente, puede estar en cualquier lugar simultáneamente o llenar mucho espacio a la vez, y eso se llama que abarca todo al mismo tiempo. Eso se llama omnipresencia, etcétera, y tiene soberanía. Bueno, Él con su palabra creó todo, dice la palabra de Dios, porque Él tiene esa prerrogativa. Pero hay una enseñanza allí que usted puede decretar y declarar, etcétera, y suceden todos los prodigios y milagros, como queriendo ser, entre comillas, un Dios pequeño. Algunos dicen que incluso sus dioses, eso es herejía. Muy bien, Dios por su prerrogativa sí lo puede hacer, pero el hombre no. El ser humano, sí, es verdad, el Señor le envía que pueda confesar o declarar con fe algo, pero eso no significa que va a decretar, porque un decreto se entiende que es prácticamente solo prerrogativa de un rey o de un juez, y un decreto es el equivalente a una ley. El ser humano, por ser limitado y por estar bajo la soberanía de Dios, tiene que apegarse a lo que es la palabra de Dios y seguir los principios que aquí se le dan. Por eso es de que con fe muchos hombres oraron y Dios hizo grandes maravillas. ¿Se recuerda usted? Cuando oraba Moisés y en la batalla el Señor favorecía al ejército de Josué, o el mismo Josué en medio de la batalla oraba a Dios y el Señor favorecía a su ejército en la batalla, o David también en la batalla oraba y Dios lo favorecía, etc. Recuerde usted que allí es el principio que el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. O sea, estamos hablando que son principios, pero no significa que una criatura le va a ordenar al Creador que haga algo. Eso no es así, eso es una gran irreverencia, un gran respeto, pues, ¿verdad? ¿Cómo le va a ir a una criatura a ordenarle al Creador que haga algo? Lo peor, que está en contra de su voluntad. Entonces, mis hermanos,
Dios estaba creando aquí todas las cosas. Y entre ellos hizo una creación espectacular, una creación, como dirían algunos, es la corona de la creación de Dios, el ser humano, incluido el varón y la mujer, los dos. Y creó Dios al hombre a su imagen en el griego, en el hebreo también, en el hebreo aquí dice imagen Selem. Entonces esa imagen en el griego es icon. Eso de imagen es prácticamente el carácter de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hombre y mujer, otra traducción. Los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos, otra traducción. Y en esta dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Eso significa la continuidad de la raza humana. Dios quería que la raza humana tuviera perpetuidad, continuidad. Por eso ahí se da la orden de que se procree. Procrear. ¿Por qué procrear? Porque el espíritu y el alma lo pone Dios. Gloria a Dios. Y ahí pues el cuerpo se va formando hasta llegar pues a lo que conocemos como el ser humano. La perpetuidad de la raza humana queda garantizada mediante el matrimonio entre un hombre y una mujer. O sea que el invento de que un varón con otro varón se puede casar no es de Dios, o una mujer con otra mujer se puede casar, eso no es de Dios. Entonces es una desviación de la norma de Dios, tiene que saberlo usted. Mediante el matrimonio, Dios ha organizado a la humanidad sobre la base de la familia, de la que la célula es la pareja, unida según su voluntad mutua. A ningún hombre, ninguna mujer lo van a y a mí me obligaron. Circunstancialmente, en la ley de Moisés se entendía que algunos podían ser unidos en matrimonio, pero porque los hallaban en un acto de inmoralidad sexual. Y por lo tanto, por haberlos hallado allí y no castigarlos por la muerte, entonces lo que tenían que hacer era, bueno, casarse y no despedirlas jamás, se quedaban unidos para siempre. Esa es la orden que se da. Y hay algunos que así han sido casados, por cierto, que se encontraba que, pues sí, cometieron la inmoralidad antes del marriage, entonces, como se descubrió que era así, entonces a estos hay que casarlos ya, y si los casaban, como eran solteros, pues estaba bien casarlos y no se podían despedir, pero aún así era voluntad mutua, porque si estaban juntos es porque estaban con voluntad. Amén. Andarán dos juntos sin que no estén de acuerdo, es una que se dice por ahí en un profeta. Entonces todo es voluntario. Mediante el matrimonio, Dios ha organizado a la humanidad sobre la base de la familia, de la que la célula es la pareja, unida según su voluntad mutua. Número uno. Número dos, la necesaria colaboración del ser humano. Génesis 2:18, ahí cerquita. Génesis 2:18 nos habla de algo bien importante que gira en torno al matrimonio. La necesaria colaboración del ser humano, otro propósito que se desglosa del matrimonio. ¿Qué dice ahí? Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Muchas gracias. Fíjense bien, aquí hablando del Padre Yahvé, o sea, el Padre Jehová. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La palabra clave ahí es ayuda idónea. El hombre es esencialmente un ser social, por eso Yahvé Dios diseñó una compañera como ayuda idónea, es decir, apropiada para él. Es un complemento, algunos dicen es la media naranja. ¿Dónde está la media naranja? Bueno, es el complemento, por ahí en el lenguaje del pueblo. Porque la mujer ayuda al varón, no solamente en la parte física, sino también en la parte psicológica y en la parte espiritual. Mujeres que son buenas en la guerra espiritual, por ahí les sirven de apoyo al varón. Son buenas también terapeutas para motivar al varón cuando el varón está desmotivado. Ay, doctor, ¿qué pasa? Ay, y la mujer lo entiende rápido en el ánimo al varón. Dios la usa en muchas formas a la mujer. Amén. Así es que una ayuda idónea, gloria a Dios. La necesaria colaboración del ser humano es la colaboración mutua, tanto el varón como la mujer. También el hombre, la mujer hay veces que hay que reanimarla también y hay que ponerla pues en su
su sentido normal o común. Porque a veces la mujer también se loca, ¿verdad? Entonces, y el varón puede reanimarla por ahí, realinearla. El matrimonio comprende toda la altura y la profundidad, la anchura y la longitud de la vida. Parece que cuando lo están ahí casando, a los dos los están uniendo, amarás a este hombre, a esta mujer en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita, etcétera, etcétera. Hasta lo sabe uno de memoria eso, ¿verdad? O sea, ha estado bastante esmero, he escuchado nada más. Entonces, hermanos, la cosa es de que es en todo lo que enfrenta, porque algunos dicen, es que si este ya no funciona, entonces yo me consigo otro. Dicen algunas mujeres, o los hombres igual, si esta mujer ya no quiere o no sirve en esto, yo me consigo. ¡Qué locura! Dice aquí que eso no se debe de hacer, porque es amor hasta el fin de su existencia, gloria a Dios. Entonces, el matrimonio comprende todo lo que la vida puede presentar. El matrimonio comprende toda la altura y la profundidad, la anchura y la longitud de la vida. Número 3, la unidad de los cónyuges. Allí mismo, en el Génesis 2:24, dice algo también importante, hermano. ¿Qué dice? Por tanto, dejará el hombre a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se harán una sola carne. Amén. Muchas gracias, hermano. La unidad de los cónyuges es el tercer propósito. La mujer ha sido tomada del hombre, de la misma manera que el hombre existe por la mujer. ¿Cómo nació usted? Por medio de una mujer. Porque algún hombre dice, ay, y de cuando usted nació, una mujer tuvo que andarla en su, ¿verdad? Y tuvo que dar luz, gloria a Dios. Entonces, dice acá, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, dejando a padre y a madre para fundar un nuevo hogar. Los dos vienen a ser un solo cuerpo. Perdón. Ya ve, Dios soberano ordenó el matrimonio como el vínculo más fuerte entre todas las relaciones humanas, siendo el elemento básico del matrimonio un pacto o contrato. La intimidad física forma parte de este pacto, solo es parte de eso. Pero recuérdese que está unido por la espiritualidad, por la parte espiritual, por la parte psicológica. Por eso es que se tiene que mantener así, esa unidad, gloria a Dios. El matrimonio es el vínculo más fuerte entre todas las relaciones humanas. Recuérdese que la primera institución sagrada que Dios creó y organizó fue el matrimonio. Y aquí está en este plan de la creación. Hubiera sido bonito estar ahí, ¿verdad? En ese lugar. Dios te lo puede mostrar. Algunos hermanos, el Señor les ha mostrado cuando Él estaba creando, algunos profetas, cuando el Padre Yahvé decía que exista la luz, y existió la luz. Y solo con decir exista la luz lo hizo, porque ese es todopoderoso. Entonces, Él tiene ese poder. Es prerrogativa solamente de Él. Gloria sea al Señor. Punto número 4. O propósito 4, la santificación de los cónyuges. Los cónyuges, hombre y mujer, son santificados mediante la preservación de lo que es para ellos el lazo conyugal. Vámonos a Hebreos 13:4. Hebreos 13:4 dice algo importante. Ahí menciona la palabra matrimonio, que es la del que hablamos. ¿Qué dice ahí? Hebreos 13:4, hermano o hermana. Muchas gracias. Así es. Dice acá bien claro, sea honroso en todos. No solamente, ay, no. Dice, sé honroso en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ve aquí que el Señor está haciendo diferencia entre fornicar y adulterar. Nunca los mezcla como los que entre comillas enseñan que es lo mismo. No, porque una cosa es fornicar y otra es adulterar. Entonces, acá el Señor lo que está enseñando es que el matrimonio dignifica, el matrimonio es honorable,
El Señor Jesucristo quiere que el matrimonio sea santo y honorable, honrado, decente por todos sus hijos, en especial. Porque usted sabe que allá en el mundo la gente allá hace lo que quiere. Allá la gente no tiene regla de fe y vida. Allá el enemigo les ha puesto antiprincipios y antivalores. Y entre comillas ellos viven una vida que es normal, no es común, dice por ahí he escuchado yo. A los niños así les enseñan en la escuela. Es que es normal hablar así, hermano. O es que es normal vestir así, o que es normal de expresarse así. Bueno, para la gente del mundo es normal, pero para Dios no es normal. Para Dios eso dice que es pecado, o sea, es una conducta pecaminosa. Entonces, mis hermanos, presten atención. El matrimonio quiere Dios que sea santo y honorable, honrado, decente por todos sus hijos. Y esto es lo que el matrimonio santifica. Por eso digamos que son las instrucciones. El que tiene que casarse es el que está soltero o viudo o soltera viuda, porque si no, pues puede caer en inmoralidad sexual. Eso ya lo enseña bien claramente en la palabra de Dios. Y estando dentro del matrimonio, pues ahí se permiten las relaciones íntimas, pero tienen que ser de manera decente. Amén. No es una loca carrera de pecado, porque uno dice, entonces ya estamos en guerra y aquí se vale todo. Y hasta pues estimulando el pecado al loco. Dice la palabra del Señor que hay que guardar la copa en santidad. Así lo dice en una parte ahí en el apóstol de Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que hay que guardar el vaso, que es el cuerpo. El vaso se puede traducir como la copa santa, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, o sea, no en una inmoralidad sexual. Porque aún estando en matrimonio se puede dar una locura. Si inventan hacer una orgía ahí, entonces es pecado eso, hermano. Por lo tanto, hay que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Está entendiendo el mensaje? No solo porque ya está unido en matrimonio y va a decir, vale todo, hermano. No, todo tiene que hacerse de manera decente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay que tener cuidado. El matrimonio santifica porque es honorable para el hombre y una mujer, porque es más que una unificación corporal, comprende la voluntad de Dios para la pureza moral y espiritual. Purifica su espíritu, su alma y también su cuerpo. Amén. Recuérdense que lo que se hace afecta a todo su ser, afecta la conciencia, que es parte del espíritu, afecta el corazón, o sea, emociones, sentimientos, a una voluntad que es parte del alma, afecta sus sentidos físicos, el cuerpo. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que hay que presentar el cuerpo, dice, santo, agradable, ¿sí, verdad? Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro servicio de oración espiritual. Si es gloria a Dios. Para nuestro Señor Jesucristo el matrimonio era y es un concepto sagrado. Dice bien, el matrimonio es una institución divina, según Mateo 19:4. El mismo Señor lo definió y citó esta cita que hemos citado en el Antiguo Testamento, en el Génesis. El matrimonio, 1, 2, el matrimonio es un mandamiento expreso, ahí donde dice, y dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer. Está dando un mandamiento. En Mateo 19:5, 3, el matrimonio es una unidad inquebrantable en toda la vida. Ahí donde dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Es Mateo 19:6 y 4, la separación acarrea consecuencias perniciosas para ambos cónyuges. Mateo 19:9. Cuando dice consecuencias perniciosas es consecuencias perjudiciales, perjudica a la persona. Muchas personas me han preguntado sobre estos temas, gloria a Dios, han encontrado la confianza de hacerlo. Yo solamente me remito a lo que es la palabra de Dios. Por allá, un anciano me preguntó, ¿verdad? Está bastante anciano, lo respeto por eso, gloria a Dios. No es capaz de llegar hacia una edad grande, o sea, longevo, usted sabe que es, ¿verdad? Y él me dijo de que ya estaba libre, y yo le dije, ¿libre en qué sentido? Pues que ya me puedo volver a casar, así, ¿cómo es su situación? Yo digo,
ahorita, hermano, en esa edad pensando en casarse, ya no debería estar pensando. Pero él estaba queriendo volver a casarse, ¿no? Entonces yo le tuve que preguntar cuál era su situación, ¿verdad? Porque cuando se entiende que él había estado casado, pues le digo, usted ha enviudado, para que diga así. O sea, uno tiene que interrogar, tiene que investigar. Entonces yo lo que le enseñé, que la palabra se nos enseña que sí, el soltero y el viudo sí puede volver a casarse, pero le digo, tenga cuidado con quién se va a casar. No solo porque está viudo puede decir, ahora ya estoy libre para volver a casar. Tiene que tener cuidado, no hacer que, ¿verdad?, vaya a caer en una trampa o una emboscada. Pero bien, el Señor pues sabe que es amoroso y el Señor comprende y entiende las necesidades de su pueblo. Y para todo hay solución. Lo único que tiene que hacerse en el orden que Dios ha dejado. Acuérdense que nosotros vivimos por la palabra de Dios. El Señor Jesucristo eso enseñaba, donde decía, mis palabras, dice, son espíritu y son vida. Entonces, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, nosotros somos bendecidos. Pero si desobedecemos esa palabra, vienen consecuencias. Acuérdense que eso de que Dios nos ha dado libertad y responsabilidad está bien unido en toda la Escritura. Libre albedrío, pero también responsabilidad moral. Los dos van de la mano, son dos caras de una misma moneda. Porque hay alguna doctrina que enseña que el hombre no tiene libertad y por lo tanto no tiene responsabilidad, y eso es una gran falacia. Por cierto, eso lo enseñan los calvinistas, que el hombre no tiene albedrío libre. Como no tiene albedrío libre, entonces no es responsable de nada. Ah, sí, pero la Biblia no enseña eso. Enseña todo lo contrario. Enseña que el hombre es tan libre para actuar como tan responsable por lo que ha actuado. De tal manera que para eso Dios tiene el juicio previo y el juicio final y nadie se le escapa a ese juicio. Entonces, todos vamos a rendir cuenta de todo lo que nosotros hacemos, aún lo que enseñamos, porque lo que enseñamos tiene consecuencias. Me llama la atención que hay unos hermanos que ellos conocen la palabra de Dios, pero la distorsionan para que a su conveniencia. Y ellos le dicen a los hermanos, por ejemplo, hay hermanos que le dicen a pastores, pastor, ¿es pecado que la mujer use pantalones, sí o no? Entonces, él tiene que ir a la palabra y decir, hermano, la palabra del Señor enseña principios de esta manera. Y eso, ¿verdad? Le tiene que decir, eso no es para una mujer, es para un varón, y eso es pecado delante de Dios, porque lleva el pecado de la sensualidad, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que decirle conforme a la verdad, no tiene que acomodar la palabra de Dios para permitir el pecado, porque en el juicio previo el Señor le va a decir, mira, aquí tenías mi palabra, pero vos la adulteraste, y por adúltero de mi palabra estás condenado, porque mi palabra dice esto y esto, y tú tuviste que haberla enseñado tal como está escrita, sin ponerle, sin quitarle, por ahí vos te pusiste y también le quitaste. ¿Ven? Hay consecuencias. Por lo tanto, mis hermanos, se están durmiendo, gloria a algo que han cantado. ¡Aleluya! Ya vamos a cerrar, hermano, no se preocupe. Algunas veces, verdad, he sentido que la predicación ha sido corta, pero gloria a Dios, se ha pasado más de una hora, señores hermanos. Bueno, gloria a Dios. Hay que agradecer que todavía tenemos la prerrogativa de escuchar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Pero todo es con el propósito de que nosotros nos santifiquemos. Hay un propósito que lo han cumplido fielmente todos los hombres, y es la continuidad de la raza humana, sean que estén solteros o casados. ¿Verdad que si eso es cumplir, fructificado, multiplicado, llenar la tierra, ¿verdad? Se ha reproducido. Hay aproximadamente 8.000 millones de almas, más de 8.000 millones de personas en la actualidad. Y todavía sigue la gente reproduciéndose. Y es una bendición. Hay que respetar la vida humana, porque si usted mata a una criatura que ya está ahí gestada en el vientre, es pecado delante de Dios, eso se llama homicidio. Por lo tanto, hay que respetar la vida. Si el Señor quiere que esa criatura viva, hay que respetar eso que el Señor quiere. Y bueno, y si ya el Señor quiere llevarse a esa criatura, bueno, también es la voluntad de Dios y hay que respetar, porque Dios es soberano. Pero entonces, mis hermanos, vamos al punto. El matrimonio, cuando está hecho conforme a la voluntad de Dios, da santidad. Porque estamos en la importancia de la santidad para la venida del Señor Jesucristo. Amén. Así es que usted y yo estamos bendecidos
a lo que dice su palabra, usted está bendecido, está bendecida. Cuando dan gloria a Dios. Gloria a Cristo. Como figura, nosotros somos la novia del Señor Jesús. Estamos hablando en el sentido espiritual. Y somos la prometida del Señor. Y llegará un momento en que vamos a tener el gran con el Señor allá en el cielo, que es la boda del Cordero, ¿se recuerda usted? Amén. La boda del Cordero. Entonces, esa unión se va a dar. Y es una gran fiesta. Creo yo que es la fiesta más grande que va a haber en el cielo. Aleluya. Bueno, pienso yo, pues, yo creo que el Señor también va a estar feliz. Padre Yahvé, Señor del Espíritu Santo, con una gran victoria. Amén. Esa es la palabra del Señor, que solo del arrebatamiento va a ser una multitud vestida de ropa blanca que nadie puede contar. Aleluya. Así que van a ser millones de salvos en este último tiempo. Gloria. No se preocupe usted porque ve que las iglesias están así vacías y todavía ustedes, hermanos, y ustedes tienen ese proyecto de más así porque por fe el Señor la va a llenar. Aleluya. Amén. El Señor va a llenar la iglesia porque dice la palabra del Señor. Uno es el que siembra, otro el que riega, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El crecimiento lo da Dios. ¿Ustedes tienen la culpa? No, nadie tiene la culpa. Es Dios el responsable. Nosotros hacemos lo que nos corresponde. Amén. Orar, ayunar, congregarnos, adorar, vigilar, etcétera, ¿verdad? Enseñar, instruir, pero el Señor va a agregar. Y trae el gran refuerzo del Espíritu Santo, que es la última Shekinah, la última gloria. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Esa es una profecía para la iglesia del último tiempo y específicamente del arrebatamiento. Si nos va a enviar un refuerzo grande del Espíritu Santo, donde los prodigios van a fluir, muertos van a ser resucitados. El hermano va a estar predicando: arrepiéntanse ustedes pecadores, el niño o la niña, el Señor Jesucristo ya viene. Y multitudes te van a convertir así ratito, porque hasta los niños van a recibir la unción. Pues dicho sea paso, están recibiendo. Van a recibir la unción del Espíritu Santo, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, y se va a predicar con poder, con autoridad, hasta los últimos de la tierra, dijo el Señor Jesús, porque su palabra se va a cumplir. Amén. Y allí pues van a haber prodigios milagrosos. No hay nada que comer, pero con un poquito que haya, el Señor le va a dar de comer a una multitud. Es cierto que el Señor Jesús, ¿verdad?, multiplicó los peces y los panes. También ahora nos ha multiplicado la comida. No había agua, pero hizo brotar agua, entonces bebimos todos, porque esas cosas se van a dar. Entonces, dele gracias a Dios, hermano, que usted tiene comida, tiene bebida, tiene calzado, vestido, techo, etc. Hasta coche tiene, pues, ¿verdad?, para moverse. Es que no tiene ni para comer. Entonces, ¿está bendecido usted o no está bendecido? Está bendecido porque el Señor nos ha bendecido. Pero la mayor bendición que usted y yo tenemos es la salvación. Amén. Tienes que recordar eso. Es que lo más grande que el Señor tiene por mí, ha hecho por mí, la salvación. Es que es lo más grande que hay. Es lo demás, pues, es la añadidura, dijo el Señor Jesús, o es complemento. Así es que estamos en bendición. Esa noticia que usted ve, la batalla de Israel contra Persia, o sea, Irán, es parte de la profecía. Recuérdense aquella noche que estuvimos en la vigilia explicando quiénes son los jinetes del Apocalipsis, y eso ya ha sido desatado, porque el juicio previo de Dios, el propósito del juicio previo es que las almas en este tiempo que todavía hay gracia se salven. ¿No creen que el Señor es bueno? Pues es bueno, porque si el Señor no hiciera eso, esa multitud de ropas blancas que va a cosechar esas almas ni por cerca, porque ellos solo quieren vivir en este mundo ya. Si no, fíjense la mayoría de gente, porque la mayoría de gente solo vive por lo que ve, pero la fe no es así. La fe es que yo creo sin ver. Más bienaventurado es, dice el Señor Jesús, el que ha creído sin haberme visto. Y hay hermanos que hasta lo ha visto al Señor en visión espiritual o en sueño, o ha escuchado la voz audible del Espíritu Santo, gloria a Dios, en diferentes dones. Entonces, mis hermanos, usted cuando vea esa noticia siempre conteste y diga: gloria a Dios, el Señor casi viene por nosotros. Y solo ore para que su familia también entre a ese rescate del arrebatamiento. O sea, es de alegría, hermano. El que debe de estar triste es el que aquel no tiene, dice el apóstol Pablo en Efesios, no tiene esperanza.
vive sin Dios, sin esperanza, sin nada en este mundo. Por ahí estaba haciendo un bosquejo y por cierto, por el rato es que hay tantos bosquejos que hago, pero tengo que predicar lo que el Señor quiere. El vacío de Dios versus la llenura o la plenitud de Dios, y por ahí cómo hace eso. Que hay hombres que dicen que son ricos y poderosos, pero están vacíos de Dios, o sea, no tienen nada. Dicen sin Dios, sin esperanza en este mundo, Dios mío, es una desgracia, ¿sí o no? Es una desgracia, porque solo está esperando el día de la muerte, y el día de la muerte, el juicio previo, y el juicio previo decreta que él está condenado, o ella está condenada. Porque aquí han habido hombres poderosos, grandes, que han conquistado grandes territorios, han hecho grandes cosas, se han enriquecido, etc. Y todo el mundo les ha tenido miedo, Dios mío. En la época medieval había un rey mongol que se llamaba Genghis Khan. Ese hombre desde allá desde Mongolia, de las estepas allá cerca de China, conquistó una gran parte de Asia, Europa, y venía todavía, dice mi hermano, para la Tierra Santa y a conquistar hasta Egipto, etc. Todo el mundo le tenía miedo, porque esos eran criminales literalmente. Solo escuchaban que el ejército mongol había derrotado a los principados de allá de Rusia, de Ucrania, de Hungría, etc. Y que no había ni un solo ejército que los parara, porque ellos eran invencibles, entre comillas. Ellos tenían la política de someter o aniquilar. No permitían que prisioneros, ellos llegaban y destruían todo. Era, como dicen algunos, era como un vendaval terrible. Hasta que un ejército de musulmanes lo derrotó en un valle, por cierto, de Palestina y de Israel, entre Galilea y a un valle de Israel. Imagínense bien. Yo creo que Dios les ayudó a esos musulmanes a derrotar a ese ejército, porque le hicieron la batalla como ellos lo hicieran, con emboscada. Los emboscaron y allí derrotaron al gran general de los mongoles. Por primera vez un ejército derrotó a ese ejército. Lo que les quiero decir es que esos hombres conquistaron grandes reinos y tuvieron riquezas, pero esos hombres, cuando Dios les decretó el juicio, sobre ellos recaen millones de almas que ellos mataron, y en el juicio de Dios tienen más castigo. Aquí fueron ricos y poderosos y temibles, etc. Pero en el infierno allá nadie es poderoso, ahí todos están castigados, porque ya hay condenación para al que murió. Entonces, mis hermanos, venimos a lo que Salomón dice, de que todo eso es vanidad y que lo más importante es tener una buena relación con Dios. Por eso es que nosotros enfatizamos, hermanos, esos temas de santidad, para que usted esté bendecido y esté protegido, para que usted no se aferre a solo una creencia vacía, sino que realmente usted esté viviendo conforme al plan y el propósito de Dios. Viviendo conforme al plan y el propósito, usted esté siempre con esa salvación tan grande. Como dice el autor de Hebreos, una salvación tan grande, un rescate grande. Porque si usted pudiera llegar a entrevistar a un alma que está perdida en el Averno, usted entendería y comprendería la gran importancia de estar en el Evangelio del Señor. Porque aquellas almas desearían tener la oportunidad que millones ahora tienen, y la oportunidad de arrepentirse del pecado, creer en el Señor Jesús, y de allí para adelante olvídense. Usted iba a vivir completamente santo o santa. ¿Por qué? Que después de morir hay juicio, y ese juicio es real. El juicio de Dios es real. Entonces, mis hermanos, estamos bendecidos. El matrimonio que santifica a los cónyuges es ese que Dios ordenó, y es ese el que hay que vivir y respetar. Es que la moral del hombre puede estar relativa, la moral del hombre puede estar distorsionada, pero la moral de Dios está recta siempre. Amén. La moral de Dios hay que respetarla, y es para todos, porque aquí estamos incluidos todos. Usted dice, yo no estoy amarrado todavía, bueno, está bien, siga en santidad, porque acuérdate que aún estando fuera del matrimonio puede caer en inmoralidad también. Así que hay que conservarse, y el hombre también, si está dentro, hay que conservarse. Aleluya. Tiene que mantenerse. Así es que estamos en esa bendición, por hermano. Por lo tanto, mis hermanos, estamos en el tiempo de la preparación, y estamos aún
gran momento, grandes, donde se viene el avivamiento más grande de la historia de la iglesia. Y la iglesia primitiva fue grande y conquistadora, un gran avivamiento que era imparable, ni los Césares, ni el padre de los Césares los pudo parar a ellos. Usted sabe que hubieron muchos mártires, pero no la pudieron parar porque tenían la gloria del Espíritu Santo. Pedro, él no era versado ilustre en la palabra de Dios, pero usted al verlo, ese hombre tiene una gran sabiduría de Dios. Y hasta citaba literalmente pasajes del Antiguo Testamento, la Escritura, porque el Espíritu Santo se lo daba. El Espíritu Santo lo hace a uno capaz, el Espíritu Santo lo hace a uno sabio, amén. Así que mis hermanos, para el Señor no hay discriminación, Él puede usar a un erudito como alguien que no lo es y hacerlo que cumpla el propósito para el cual Él lo ha levantado. Así es que sigamos adelante en esta obra, porque el Señor está con nosotros. Y a su venida está anunciada. ¿Por cómo? Las señales de los tiempos están corriendo. Por lo tanto, mis hermanos, debemos de apreciar esta bendición que nosotros tenemos y mantenernos en este proyecto de vivir en santidad, en este propósito de vivir en santidad conforme a la palabra de Dios, como el Señor Jesús dice: Padre, en la oración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor les bendiga, mis hermanos. Quiero por ahí, mi hermano, por favor.